El día de hoy vamos a analizar y realmente entender qué hay detrás de uno de los conceptos más importantes dentro del cálculo. Un concepto que desde su invención ha revolucionado la ciencia y ha contribuido en gran medida con el desarrollo de la ciencia y la tecnología actual. Hoy analizaremos en detalle qué es la integral y qué hay más allá de las famosas reglas de integración. Y es que sí, muchas veces solo nos enfocamos en realizar muchos cálculos sin realmente entender qué significan estos cálculos o cuál es la importancia que tienen. Pero el día de hoy, por fin comprenderás cómo se construye la definición de la integral y cómo esto nos permitirá encontrar el área bajo las curvas de diferentes funciones, y además entenderemos en profundidad una maravillosa relación entre derivadas e integrales que lo cambió todo. Y sin más, empecemos. Muy bien, imagina la siguiente situación. Estás en un auto que se mueve en línea recta con una rapidez constante de 10 metros por segundo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la distancia que recorres al cabo de 8 segundos? Pues, dado que el auto se mueve con una rapidez constante de 10 metros por segundo, esto significa que por cada 1 segundo, el auto recorre exactamente 10 metros. Por ejemplo, en el primer segundo recorrió 10 metros y en el siguiente segundo recorre otros 10 metros, por lo que en total ya recorrió 20 metros, y así sucesivamente. Por lo que para hallar la distancia recorrida podemos hacer el siguiente cálculo: 10 metros por segundo multiplicado por 8 segundos. Por lo que la distancia recorrida en 8 segundos fue de 80 metros. Y ahora veamos cómo sería la gráfica de la rapidez. Para ello dibujamos un plano cartesiano donde el eje horizontal representa el tiempo medido en segundos, mientras que el eje vertical representará la rapidez, pero medido en metros por segundo. Dado que la rapidez es constante e igual a 10 metros por segundo, esto estará representado mediante una función constante, ya que para cada instante de tiempo, el auto mantiene su rapidez de 10 metros por segundo de manera constante. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos calcular la distancia recorrida a partir de la gráfica de la rapidez? Y aquí es donde nosotros podemos notar algo muy interesante, y es que la distancia recorrida por el auto es igual al área bajo la gráfica de esta función. Aquí podemos notar que corresponde con el área de un rectángulo, cuya base mide 8 en unidades de segundos y su altura es 10 en unidades de metros por segundo. Si hallamos este área de dicho rectángulo, tenemos que hallar el producto de su base por su altura, es decir, 10 metros por segundo multiplicado por 8 segundos. Lo interesante aquí es que los segundos se simplifican y el resultado que obtenemos de esta área es igual a la distancia recorrida en dicho intervalo de tiempo, que es de 80 metros. Y ahora analicemos una situación más realista, y es que no siempre los autos se mueven con una rapidez constante, sino más bien su rapidez es variable, cambia a medida que transcurre el tiempo, aumenta, disminuye, por momentos es constante, pero en todo momento siempre existen cambios en la rapidez. Entonces, imaginemos que ahora subimos al auto y partimos desde el reposo, y lentamente nuestra rapidez va aumentando, pero luego de cierto tiempo vamos frenando lentamente hasta que nos detenemos, en un tiempo total de 7 segundos. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál fue la distancia que hemos recorrido en este intervalo de tiempo? Y para esto, veamos cómo es la gráfica de la rapidez en función del tiempo. Para ello, graficamos en un plano cartesiano los valores de la rapidez que nos da el velocímetro en cada instante de tiempo y obtenemos la siguiente gráfica. Además, supongamos que podemos describir a esta gráfica mediante la función cuadrática v que depende de t
que es igual a 7 veces t menos t al cuadrado. Para encontrar la distancia recorrida por el auto, tenemos que hallar el área bajo esta curva, de la misma forma que lo hicimos en el primer ejemplo. Sin embargo, en este caso tenemos un pequeño inconveniente. ¿Cómo podemos encontrar el área bajo la curva de esta función? Ya que en este caso no se parece en nada a alguna figura geométrica conocida, como lo fue en el primer caso, que era el área de un rectángulo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hallar el área de esta gráfica? Entonces, nuestro problema de encontrar la distancia recorrida por el auto se ha convertido en un problema geométrico sobre cómo hallar el área bajo la curva de una función. Y de hecho, este problema es muy importante y resolverlo nos permitirá construir una herramienta muy poderosa dentro del cálculo que ha sido muy fundamental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Así es que veamos. Supongamos que tenemos una función f de x y cuya gráfica se muestra aquí, y queremos calcular el área bajo la curva de esta función, desde el punto A hasta el punto B. La pregunta es, ¿cómo podemos hallar el área bajo la gráfica de esta función? Para esto, vamos a aproximar el valor del área mediante una suma de áreas que sí conocemos, como por ejemplo, mediante áreas de rectángulos. Para ello, vamos a dividir al intervalo que va desde el punto A hasta el punto B en 5 intervalos del mismo ancho, el cual será igual a delta de x. Ahora vamos a construir rectángulos cuya base sea igual al ancho delta de x y cuya altura dependerá de algún punto específico que elegiremos convenientemente. El valor aproximado del área bajo la curva de esta función es igual a la suma de las áreas de estos 5 rectángulos. Y esta aproximación puede ser mejor o peor, pero es solo una aproximación. Veamos en detalle cómo obtener el área de cada uno de estos rectángulos. Primero, para obtener el ancho de cada rectángulo, es decir, el valor de delta de x, tenemos que hallar la distancia que existe entre el punto A y el punto B. Y para ello, simplemente hacemos una resta de estos puntos, es decir, restamos B menos A. Y luego tomamos el valor absoluto para asegurarnos que sea positivo. En este caso, la distancia entre estos dos puntos será B menos A. Luego vamos a dividir esta distancia en 5 intervalos del mismo ancho, delta de x. Por lo tanto, delta de x será igual a b menos a dividido entre 5. Ahora veamos cómo obtener la altura para cada uno de los rectángulos. Para esto tenemos que elegir un punto en cada intervalo y evaluar en dicho punto para obtener la altura correspondiente. Por comodidad vamos a elegir los puntos que están a la derecha de cada uno de los intervalos y a los que designaremos por x1, x2, x3, x4 y x5. Para el primer rectángulo, cuya área es A1, su base es igual a delta de x y la altura de este rectángulo será el valor de la función evaluado en el punto x1, como podemos ver en la animación. Luego, el área de este rectángulo es igual al producto de su base por su altura, por lo que A1 es igual a f evaluado en x1 multiplicado por delta de x. Y este mismo proceso se repetirá para el área de los demás rectángulos. De esta manera, A2 es igual a f evaluado en x2 por delta de x. A3 es igual a f evaluado en x3 multiplicado por delta de x. A4 es igual a f evaluado en x4 por delta de x. Y finalmente, A5 es igual a f evaluado en x5 multiplicado por delta de x. Si reemplazamos el valor del área de cada uno de estos rectángulos en la expresión aproximada para el área, obtenemos que esta aproximación del área es igual a la suma de f evaluado en x1 por delta de x más f evaluado en x2 por delta de x más f evaluado en x3 por delta de x más f evaluado en x4 por delta de x más f evaluado en x5 por delta de x. Podemos representar esta suma de una forma más compacta y para ello utilizaremos el símbolo de la sumatoria. El valor de f evaluado en x sub i, f evaluado en x sub 2 y demás podemos representarlo mediante f evaluado en x sub i, donde el subíndice i
va a tomar valores que van desde 1 hasta 5, por lo que el valor aproximado del área será igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de f evaluado en x sub i multiplicado por delta de x. Lo que hicimos hasta el momento fue construir una expresión que nos permite encontrar un valor aproximado del área bajo la curva de dicha función. Sin embargo, esta es solo una aproximación al valor real del área, por lo que si queremos mejorar esta aproximación, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y la idea genial es hacer lo siguiente: si construimos más rectángulos de un ancho cada vez más pequeño, podremos mejorar nuestra aproximación del valor real del área. Entonces, en vez de construir solamente 5 rectángulos, podríamos haber construido 10, 100, 1000 o 10.000. Mientras más rectángulos construyamos, mejoraremos más y más nuestra aproximación del área. Así que, de manera muy general, construyamos n rectángulos. Por lo que ahora el ancho de cada rectángulo, es decir, delta de x, es igual a b menos a dividido entre n, y el valor aproximado del área es igual a la suma de estos n rectángulos, por lo que nuestra expresión del área se convertirá en una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de f evaluado en x sub i multiplicado por delta de x. Para mejorar más y más nuestra aproximación al valor real del área, tenemos que construir cada vez más y más rectángulos, por lo que si hacemos que el número de rectángulos tienda a infinito, o sea que tome un valor muy grande, nuestra aproximación nos dará el valor real del área, por lo que si n tiende a infinito, tendremos infinitos rectángulos con un ancho muy pequeño, es decir, a medida que n tiende a infinito, el valor de delta de x tenderá a 0. Entonces, el valor del área bajo la curva de dicha función será igual al límite de la sumatoria de f evaluado en x sub i por delta de x cuando n tiende a infinito. En pocas palabras, el valor real del área es igual a la suma de las áreas de todos los rectángulos que construimos cuando este número de rectángulos tiende a infinito y su ancho tiende a 0. Y esta manera de poder calcular áreas mediante suma de áreas de rectángulos se conoce como la suma de Riemann. Por ejemplo, supongamos que el valor de delta de x es igual a 0.5 y tenemos 5 rectángulos, o sea n es igual a 5. Si hacemos que n tienda a infinito, el ancho delta de x tenderá a 0 y en el límite obtendremos el valor real del área bajo la curva de esta función. Y sí, acabamos de descubrir una de las definiciones más importantes dentro de las matemáticas, la definición formal de la integral definida. Y esta sumatoria se representa mediante el famoso símbolo de la S alargada, que precisamente hace referencia a la suma de los infinitos rectángulos con los que obtenemos el valor del área, por lo que el área bajo la curva de dicha función es igual a la integral desde a hasta b de f de x por diferencial de x. Aquí es importante dar la siguiente aclaración. Según muchos autores, el símbolo de x o diferencial de x no tiene un significado especial por sí mismo, sino que todo esto es por sí mismo un símbolo y significa integral definida de f de x entre a y b. Sin embargo, sí podemos establecer alguna analogía con el símbolo delta de x, pero en este caso dx hace referencia al ancho delta de x, pero cuando este tiende a 0, es decir, es un valor muy pequeño. Por este motivo también se le suele llamar diferencial de x. Y ahora hagamos una pequeña aclaración sobre cómo elegir la altura de los rectángulos. En el ejemplo anterior tomamos los puntos que están a la derecha de cada intervalo, pero también podemos tomar los puntos que están a la izquierda de cada intervalo, como podemos ver aquí, donde cada x sub i está en el lado izquierdo de cada intervalo, por lo que para hallar la altura simplemente evaluamos la función en dicho punto. Al tomar el límite cuando n tiende a infinito, obtendremos el valor real del área similar al caso anterior.
Pero también tenemos otra alternativa, y es que tomemos a los x sub i justo en el punto medio de cada intervalo, como vemos en esta animación, y la altura será f evaluado en x sub i, y lo mismo en cada intervalo. Luego, al realizar la suma y hacer este límite, cuando n tiende a infinito, volveremos a obtener el área bajo la curva de dicha función. De manera muy general, el punto x sub i puede ser ubicado en cualquier punto de cada intervalo, y para la altura simplemente evaluamos la función en dicho punto. Sin embargo, es muy común tomar como x sub i al punto extremo derecho o izquierdo, como vimos en este ejemplo. Y para poder entender mejor, veamos un ejemplo de cómo hallar el área bajo la curva de una función mediante esta suma de Riemann. Supongamos que queremos hallar el área bajo la curva de la función f de x es igual a x al cuadrado, desde 0 hasta 1. Para esto, utilicemos la definición de la integral definida mediante el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito. Y para ello, tenemos que hallar el valor de delta de x y también f evaluado en x sub i. Para hallar delta de x, hallamos la distancia entre 0 y 1 y luego dividimos esta distancia en n intervalos. Muy bien, supongamos que al inicio dividimos esta distancia en solo 2 intervalos, por lo que delta de x será igual a 1 menos 0 dividido entre 2, que nos da 0.5. Al graficar los rectángulos, podemos ver que no es una muy buena aproximación al valor real del área, pero si tomamos 4 intervalos en vez de solamente 2, ahora el ancho delta de x es igual a 0.25 y nuestra aproximación del área es mucho mejor que cuando solamente tomamos 2 rectángulos. De manera general, dividiremos esta distancia entre 0 y 1 en n intervalos, por lo que delta de x es igual a 1 entre n. Y ahora veamos cómo hallar la altura para cada uno de los rectángulos. Para este análisis vamos a elegir los puntos de la derecha de cada intervalo, los cuales estamos denotando por x sub 1, x sub 2 y x sub 3. El punto x sub 1 es igual a 0 más 1 multiplicado por delta de x. El punto x sub 2 es igual a 0 más 2 por delta de x, por lo que si nosotros generalizamos para un punto x sub i, obtendremos que x sub i es igual a 0 más i multiplicado por delta de x. Entonces x sub i es igual a i por delta de x. Al reemplazar el valor de delta de x en x sub i, obtenemos que x sub i es igual a i dividido entre n. Y ahora evaluamos la función f en el punto x sub i, por lo que f evaluado en x sub i es igual a i entre n y todo elevado al cuadrado. Al desarrollar obtenemos que es igual a i cuadrado entre n cuadrado. Ahora reemplazaremos estas expresiones en la definición de la integral, por lo que el área será igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrado entre n cuadrado multiplicado por 1 entre n. Ahora multiplicamos estas expresiones. I cuadrado por 1 es igual a i cuadrado y n cuadrado por n es igual a n al cubo. Y ya que la sumatoria depende de i, podemos colocar fuera el término n cubo. De esta forma, el área está dada por el límite de n cuando tiende a infinito, de 1 entre n al cubo multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrado. Pero esta suma de i cuadrado representa la suma de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta un n al cuadrado. Y esta suma es igual a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, por lo que reemplazando en la expresión obtendremos lo siguiente. Ahora podemos simplificar n y n cubo, y al multiplicar n más 1 por 2n más 1 y en el denominador n cuadrado por 6, obtendremos lo siguiente. Límite cuando n tiende a infinito de 2 veces n al cuadrado más 3 veces n más 1,
todo dividido entre 6n². Ahora separamos esta fracción como una suma de tres fracciones homogéneas con denominador igual a 6n². Simplificando, obtenemos lo siguiente. Límite cuando n tiende a infinito de 1/3 más 1 entre 2n más 1 entre 6n². Luego podemos tomar el límite de cada uno de estos términos de la siguiente manera. El límite de una constante es igual a la misma constante, es decir, 1/3. Para los otros dos límites tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si tenemos el número 1 y lo dividimos entre 2, obtenemos 0.5. Pero si al número 1 lo dividimos entre 10, obtendremos 0.1. Aquí podemos notar que, mientras más grande sea el número que está en el denominador, el resultado de la división es cada vez más y más pequeño, por lo que al tomar el límite de 1 entre 2n, cuando n tiende a infinito, este límite es igual a 0, puesto que estamos dividiendo 1 entre un número muy pero muy grande, por lo que esta división nos dará como resultado un número muy pero muy pequeño, que tiende a 0. Con el otro límite sucede exactamente lo mismo. Al tomar el límite de 1 entre 6n², cuando n tiende a infinito, este límite se aproxima a 0, por lo que los dos últimos términos los podemos despreciar totalmente, y solamente nos ha quedado el primer límite, que es igual a 1/3. Por lo tanto, el área bajo la curva de la función x² desde el punto 0 hasta el punto 1 es igual a 1/3 unidades al cuadrado. Y una vez que ya entendimos la definición de la integral definida y vimos cómo se utiliza para encontrar el área bajo la curva de una función mediante la suma de Riemann, ahora analizaremos en detalle y entenderemos el teorema fundamental del cálculo. Y para ello, primero dibujemos la gráfica de una función f de x y calculemos el área bajo la gráfica de esta función, desde un punto A hasta un punto x', donde el punto A será un punto fijo. En cambio, el punto x' es un punto variable. Podemos representar el área bajo la gráfica de esta función mediante una función que llamaremos A y que depende de x', por lo que esta función nos dará el valor del área entre los puntos A y el punto x'. Y esta área se calcula mediante la integral definida desde A hasta x' de la función f de x por el diferencial de x. Tengamos en cuenta que el resultado de hacer esta integral es un número que representará el área. Para este caso, como x' es un punto variable, el área será igual a una función que depende de x'. Ahora, supongamos que analizamos un pequeño incremento en el área mediante la construcción de un rectángulo que aproxime esta variación. Si el ancho de este rectángulo es muy grande, este rectángulo no será una muy buena aproximación de la variación del área. Pero si hacemos el ancho más pequeño, el área de este rectángulo será una mejor aproximación de esta pequeña variación o incremento en el área. Muy bien, tomemos este rectángulo y analicemos sus dimensiones. Llamemos al ancho del rectángulo diferencial de x y la altura de este rectángulo es f evaluado en x. De esta forma, esta pequeña variación del área que vamos a llamar diferencial de A se puede aproximar como el área de este rectángulo. Es decir, diferencial de A es aproximadamente igual al producto de la base del rectángulo por la altura, es decir, f de x multiplicado por diferencial de x. Sin embargo, si hacemos que esta pequeña variación sea muy pero muy pequeña, es decir, que tienda a 0, esta aproximación será cada vez mejor y mejor. Por lo que si diferencial de A tiende a 0, entonces tendremos que diferencial de A es exactamente igual a f de x multiplicado por el diferencial de x. Ahora, si dividimos ambos lados por el diferencial de x, obtenemos que diferencial de A entre diferencial de x es igual a f evaluado en x. Y este resultado que acabamos de obtener es fantástico, maravilloso, ya que nos muestra una relación directa entre la integral y la derivada. Recordemos que A es la función que nos da el área bajo la curva de la función f de x
Y lo que estamos obteniendo es que si derivamos la función a que nos da el área, obtenemos como resultado la función f de x. Veamos en más detalle. El área a se calculaba mediante la integral definida de a hasta x de f de x por el diferencial de x. Y lo que acabamos de deducir es que si tomamos la derivada de la función a con respecto a la variable x, obtenemos como resultado la función f evaluado en x. Pero f de x es la función que nosotros conocemos y podemos hallar la forma de la función a, ya que sabemos que su derivada nos debe dar f, por lo que para encontrar la función a debemos realizar el proceso inverso, lo opuesto a derivar, es decir, debemos hallar la antiderivada de f de x. Por ejemplo, supongamos que f de x es igual a x al cuadrado y quiero hallar la antiderivada a que depende de x. Sabemos que la derivada de a con respecto a x debe ser igual a f de x. Para este caso, la derivada de a con respecto a x debe ser igual a x al cuadrado. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la función que tenemos que derivar para obtener x al cuadrado? Y para ello recordemos lo siguiente. Si tenemos una función f de x que es igual a x elevado a n, su derivada es igual a n multiplicado por x elevado a n menos 1. Por lo tanto, la función a, que depende de x, debe ser necesariamente una función de tercer grado, ya que al derivarla se obtendrá una función de segundo grado, como lo que estamos buscando. Supongamos que a es igual a x al cubo. Si tomamos la derivada de esta función, obtenemos 3x al cuadrado. El problema es que tenemos un factor 3 extra que está multiplicando, por lo que debemos añadir un factor extra a la función a. En este caso agregamos un tercio. De esta forma la función a será igual a un tercio multiplicado por x al cubo. Podemos comprobar fácilmente que al derivar la función un tercio por x al cubo, su derivada es exactamente x al cuadrado, por lo que si f de x es igual a x al cuadrado, su antiderivada es igual a un tercio por x al cubo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: si sumamos 1 a esta función, al derivarla también obtenemos x al cuadrado, ya que la derivada de las constantes es igual a 0, por lo que la expresión un tercio por x al cubo se le puede sumar cualquier número. De esta forma, la antiderivada de f de x es igual a x al cuadrado es igual a un tercio multiplicado por x al cubo más una constante. Y esta relación que encontramos entre la derivada y la integral es conocida como el primer teorema fundamental del cálculo. Ahora formalicemos de mejor manera lo que hemos deducido hasta este momento. Primero, vamos a cambiar la notación para la antiderivada, la cual ahora la representaremos por la letra F mayúscula. Esto principalmente a que es la notación usual que se utiliza en los libros de cálculo. Por lo que podemos decir que f mayúscula de x es una antiderivada de f minúscula que depende de x si se cumple lo siguiente. Al derivar la función f mayúscula de x, obtenemos la función f minúscula de x, o sea, la función original. Usando el ejemplo anterior, si f minúscula de x es igual a x al cuadrado, su antiderivada f mayúscula de x es igual a un tercio por x al cubo más una constante. Y ahora hablaremos acerca del segundo teorema fundamental del cálculo, o la famosa regla de Barrow, que es muy importante para el cálculo. Pero primero deduzcamos este teorema y luego veremos su importancia. Supongamos que f mayúscula de x y g mayúscula de x son dos antiderivadas de f de x, cuya gráfica se muestra a continuación. Sabemos que la antiderivada g evaluado en x' es igual a la integral definida desde el punto a hasta el punto x' de f evaluado en x por el diferencial de x, ya que esta función nos da el área bajo la curva de la función f de x. Además, dado que f mayúscula y g mayúscula son dos antiderivadas de f, estas antiderivadas solo se diferencian en una constante c, y esto se debe a que tenemos infinitas antiderivadas para f minúscula de x, y lo único que las diferencia entre sí son las constantes que tienen. De esta manera podemos decir que f mayúscula es igual a g mayúscula más una constante. Muy bien, ahora
vamos a evaluar la antiderivada g en el punto A y luego en el punto B. Primero, g evaluado en A es igual a la integral definida desde el punto A hasta el punto A de f de x por el diferencial de x, y esto es igual a 0 debido a que no hay ningún área bajo la curva de la función. Por lo tanto, la antiderivada g evaluado en A es igual a 0. Ahora evaluamos g en el punto B, que es igual a la integral definida desde el punto A hasta el punto B de f de x por el diferencial de x, y que representa el área bajo la curva desde el punto A hasta el punto B. Ya que f mayúscula es igual a g mayúscula más una constante, tenemos también que se cumple lo siguiente: la antiderivada f evaluada en A es igual a la antiderivada g evaluada en A más una constante, y por otro lado, la antiderivada f evaluada en B es igual a la antiderivada g evaluada en B más una constante. Ahora vamos a calcular la diferencia entre la antiderivada f evaluada en B y la antiderivada f evaluada en A, que sería igual a la antiderivada g evaluada en B menos la antiderivada g evaluada en A, ya que las constantes se anulan mutuamente al realizar esta resta. Pero la antiderivada g evaluada en B es igual a la integral definida desde el punto A hasta el punto B de f de x por el diferencial de x, menos la antiderivada g evaluada en A, que es igual a 0, por lo que obtenemos este resultado muy interesante, que la integral definida desde el punto A hasta el punto B de f de x por el diferencial de x es igual a la antiderivada evaluada en el punto B menos la antiderivada evaluada en el punto A. Y este resultado es conocido como el segundo teorema fundamental del cálculo, y es muy importante debido a que nos permitirá encontrar de una manera mucho más sencilla el área bajo la curva de una función, que si lo realizamos mediante la suma de Riemann que vimos antes es mucho más complicado de realizar. En cambio, este teorema nos dice que el área bajo la curva de la función es simplemente igual a su antiderivada evaluada en un punto menos su antiderivada evaluada en el otro punto. Y ahora utilicemos la regla de Barrow para hallar el área bajo la gráfica de la función x al cuadrado desde 0 hasta 1. La regla de Barrow nos dice que el resultado de esta integral definida es igual a su antiderivada evaluada en el punto B menos su antiderivada evaluada en el punto A. Para nuestro caso, la antiderivada de la función x al cuadrado es la función x al cubo sobre 3, por lo que tenemos que evaluar esta antiderivada en los puntos extremos. Y esto se suele representar de esta manera, que significa que evaluaremos la función x al cubo entre 3 primero en el valor de 1 y vamos a restar la función x al cubo entre 3 evaluado en 0, y nos quedará de la siguiente manera: que el área es igual a 1 elevado al cubo dividido entre 3 menos 0 al cubo dividido entre 3. Realizando esta operación, finalmente obtenemos que el área bajo la gráfica de la función es igual a 1/3 unidades al cuadrado, que es el mismo valor que obtuvimos mediante la definición del integral con el límite de la suma de Riemann. Aquí podemos claramente ver que la regla de Barrow nos permite poder obtener el resultado de la integral de una manera mucho más sencilla que la que hicimos con las sumas de Riemann. Y antes de finalizar, respondamos a la pregunta de cuál fue la distancia recorrida por el auto del ejemplo inicial de este video. Para hallar esta distancia tenemos que encontrar el área bajo la gráfica de la función v de t, que es igual a 7t menos t al cuadrado. Y esta área nos dará la distancia recorrida, y para ello utilicemos la regla de Barrow que vimos en el capítulo anterior, por lo que la distancia recorrida por el auto en el intervalo de 0 a 7 segundos es igual a la integral definida de 0 a 7 de la función 7t menos t al cuadrado. Y el resultado de esta integral es igual a la antiderivada de v de t, que es igual a 7t cuadrado entre 2 menos t al cubo entre 3, evaluado en 7 y 0. Y haciendo este cálculo obtendremos que es igual a lo siguiente: 7 por 7 al cuadrado entre 2 menos 7 al cubo entre 3, menos 7 por 0 al cuadrado entre 2
menos 0 al cubo entre 3. Y realizando este cálculo obtenemos 343 entre 6 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida fue de 343 entre 6 metros. Y durante nuestro viaje en este canal hemos aprendido de manera intuitiva cómo se construye la derivada y luego la integral. Además que hemos visto cómo ambas están muy relacionadas mediante el teorema fundamental del cálculo. Hemos visto cómo estas herramientas se aplican al estudio del movimiento. Las derivadas nos permitieron calcular la rapidez de una partícula en cada instante de tiempo, mientras que la integral nos permitió obtener la distancia a partir de la rapidez. Pero el cálculo no solo se limita a estudiar el movimiento, sino que está presente en todas las ramas de la ciencia y de la ingeniería. Gracias al cálculo, Newton pudo comprender en profundidad el movimiento de los planetas y con Einstein logramos una comprensión más profunda acerca de la gravedad. Pero Newton dio uno de los primeros pasos en esta comprensión temprana del universo y las leyes que lo gobiernan. Sobre hombros de gigantes logró construir los cimientos del cálculo y junto a otros matemáticos dejaron los cimientos para la construcción de la ciencia moderna. Su legado y el de todos los científicos son el conjunto de leyes físicas que hoy conocemos. Podemos encontrar derivadas e integrales en las principales leyes de la física, como las leyes del electromagnetismo, plasmadas brevemente en las famosas leyes de Maxwell, y también están presentes en la ecuación de Schrödinger, que describe el mundo cuántico. También en los desarrollos tecnológicos que vemos, autos, aviones, cohetes, viajes al espacio y la futura colonización del espacio han sido construidas bajo los cimientos de la ciencia y de la cual las matemáticas han sido y seguirán siendo una pieza muy fundamental. Miremos este mundo, este instante de tiempo que nos tocó vivir con gran asombro. Hemos logrado realizar cosas imposibles y piensen en las muchas otras cosas que aún están por venir. No sabemos si nuestra especie logrará prosperar o autodestruirse en su intento, pero si miramos hacia atrás podremos ver todo lo que hemos logrado hasta el momento y del cual ahora formamos parte. Y como diría Carl Sagan, son logros sorprendentes para criaturas como nosotros, cuyos primeros pasos hace 3.5 millones de años están preservados en ceniza volcánica en el este de África. Estas son algunas de las cosas que los átomos de hidrógeno hacen, dados 13.800 millones de años de evolución. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.